Muy buenas tardes a todos. Les damos, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversias, salud y muchas cosas más. Señores, y el mensaje correspondiente a este jueves es el siguiente. El verdadero romance, señores, surge cuando aprendes a amarte a ti mismo. Bueno, señores, vamos a compartir con todos ustedes el boletín número 84 sobre el COVID-19 en la República Dominicana. Tenemos que casos confirmados 21.437, casos nuevos 629, casos en aislamiento hospitalario 2.788, casos en aislamiento domiciliario 5.547, recuperados 12.541, fallecidos 561. Porcentaje de letalidad 2.62%. Casos descartados 81.063. Esos son, señores, los resultados del boletín número 84 sobre el COVID-19 en la República Dominicana. Bueno, señores, el día de hoy tenemos una invitada muy especial para nosotros desde Nagua. Me refiero a Wildania Peralta. Ella es psicóloga clínica, terapeuta familiar y de parejas. Y el día de hoy nos trae un tema muy bueno titulado El papel de la morbosidad en la estimulación de la respuesta sexual en la pareja. Buenas tardes, Wildania. Bienvenida a tu casa. Aquí muy emocionada de poder compartir esta experiencia contigo en tu programa. Es la primera vez para mí compartiendo en un escenario nacional y me siento sumamente contenta. Este tema para mí es un tema muy interesante, es un tema del cual podemos desmenuzar muchísimas cosas y ese es el objetivo que tenemos en el día de hoy, poder compartir con todas las personas que escuchan y miran tu programa el tema de la morbosidad, que la mayor parte del tiempo se interpreta como un aspecto negativo de la vida, un aspecto negativo de la conducta sexual. Entonces, en este momento y en estos minutitos que voy a tener por aquí, vamos a poder hablar un poco sobre eso y de cómo el aspecto morbo puede estimular la respuesta sexual en las relaciones de pareja, que muchas veces se ve influenciada por muchísimas situaciones externas que hacen que se inhiba o que merme. Uno al principio de la relación se siente así como que muy emocionado, con mucha necesidad de estar cerca de la persona, del toque, del roce, de la intimidad sexual, pero después que uno ve que van pasando como los días, los meses, los años, uno como que ya a esa gente no le gusta, que ya uno no se siente como que quiere la relación, y entonces hay que ver cómo el uso de la morbosidad o del uso del morbo puede ayudarnos a darle un poquito de chispa, un poquito de calidez, de calor a la relación sexual que podemos tener con nuestras parejas. Wildania, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de respuesta sexual? Ok, la respuesta sexual implica un orden o una secuencia ordenada de lo que tiene que ver los pasos o la disposición humana a acercarse a otra persona para reproducirse. Nosotros tenemos una serie de mecanismos internos, tanto fisiológicos como psicológicos, que nos instan a aparear a otros, a activar nuestro sistema reproductor y activar nuestro sistema erótico para poder perpetuar la especie. Y estamos hablando de respuesta sexual desde un punto de vista muy biológico, muy fisiológico, pero esa es la verdad.
nosotros tenemos como especie una determinación a postergar o a perpetuarnos, entonces para eso necesitamos aparearnos, y para aparearnos necesitamos tener la intención, tanto física como mental, para acercarnos a otra persona. Entonces, cuando nosotros ponemos o activamos todos esos mecanismos, lo que sucede es que también el cuerpo comienza a generar ciertos cambios, tanto neurológicos como de la parte de los genitales, para poder activar o para poder habilitar el encuentro sexual con otra persona. Entonces, a eso es a lo que llamamos respuesta sexual, al proceso mediante el cual los órganos genitales experimentan los cambios para poder propiciar el encuentro sexual con otra persona, si biológicamente hablando. Es cuando usted siente gusto o gana de estar con otro, para aplatanarlo un poco, ya sea para reproducirse o para sentir placer. Sí. Wildania, ¿de qué manera se expresa la respuesta sexual? Bueno, la respuesta sexual, según Helen Kaplan, que es una de las pioneras en el área sexual, resumió, condensó y explicó de una manera llana y precisa todos los conocimientos encontrados por Monson en sus investigaciones sobre la sexualidad humana, respuesta sexual, y ella entonces dividió la respuesta sexual o la expresión de la respuesta sexual en fases, 3 fases. La primera es la fase de deseo. Luego está la fase de excitación y luego está la fase del orgasmo. Primero nosotros sentimos ese deseo sexual por estar con otro, por expresar nuestro imaginario erótico, nuestros deseos eróticos con otra persona, y luego entonces empezamos a prestar excitación, que es todos estos cambios de nuestros órganos genitales y todos los cambios neurológicos, y entonces luego el desenlace de ese deseo y de esa excitación llevados a cabo o aplicándolos, practicándolos, es el orgasmo. Entonces, de esa forma es en la que básicamente se expresa la respuesta sexual humana. Okay. ¿Qué es el morbo? Bueno, el morbo, el tema de nosotros. El morbo tiene que ver con muchas cosas. Desde el principio, el morbo fue etiquetado como algo malo, como algo que traía consecuencias negativas, y efectivamente, cuando nosotros buscamos qué es la palabra morbo, buscamos la definición en la Real Academia de la Lengua, vamos a encontrar que morbo se refiere a enfermedad, morbo se refiere a estados mentales que son obstrusivos o trastornos. Sin embargo, también el morbo, a nosotros ¿qué podríamos hacer? Podríamos quitarle todo esto, toda esta condensación y toda esta mala interpretación al morbo cuando la vemos o cuando lo vemos como algo relacionado al aspecto sexual, que tiene que ver con la búsqueda del placer. El morbo está muy relacionado con el ver, sentir y oír, o más bien interactuar de alguna manera con eso que está prohibido o que no está prescrito para nosotros. Es como yo tengo deseos de eso que no es lo común. Entonces, me gustó muchísimo una frase que encontré en un artículo que hablaba sobre el morbo en internet de un escritor, y decía que el morbo tiene que ver con lo con lo que no es aceptable moralmente. Es como que algo que no está dentro de lo correcto o dentro de los prejuicios que nosotros estamos elaborando o hemos estado elaborando a través de la historia como civilización. En cuanto a la sexualidad, nos causa morbo. Por ejemplo, el voyeurismo es algo que le causa morbo a muchísimas personas porque es una conducta socialmente inaceptable. No estoy diciendo con esto que el voyeurismo es algo correcto o es algo que puede traer beneficios positivos para la persona. Sin embargo, estoy ilustrando lo que implica el morbo en ese ejemplo para que tengamos una idea más clara. Hay personas que sienten morbo por la desnudez. Hay personas que sienten morbo por partes específicas del cuerpo. Hay personas que sienten morbo por la pornografía.
Hay personas que sienten morbo hasta por un zapato, por diversas cosas. Entonces, esas situaciones son las que impulsan el deseo, impulsan el imaginario erótico de la persona. Exactamente. Wildania, ¿cuál es la diferencia que existe entre el morbo que podemos llamar sano y el morbo que es insano? Bueno, el morbo sano viene siendo ese que tiene que ver con el complejo instintivo que tenemos todos los seres humanos. Cuando digo complejo, no estoy hablando de complejo en la forma negativa, sino del conjunto de elementos instintivos que nosotros tenemos para satisfacer nuestras necesidades fundamentales. Por ejemplo, nosotros sabemos que según la pirámide de necesidades básicas de Maslow, en la parte número 1, la fundamental, la principal, tenemos unas cuantas necesidades que son comer, dormir, o sea, el descanso, la alimentación y la sexualidad. Nosotros tenemos como seres humanos esas necesidades que son instintivas y básicas. O sea, nosotros tenemos incluso incrustados en nuestro mecanismo neurológico elementos que van a impulsar la satisfacción de esas necesidades. Y todavía estoy hablando de morbo para que no crea que me fui por las ramas. Estoy tratando de ilustrarlo. Por ejemplo, el morbo es básicamente, el morbo sano es ese impulso que te insta o te lleva a la búsqueda de la satisfacción de esa necesidad básica que tú tienes como ser humano, que es la sexualidad. Como por ejemplo, el cansancio es el estímulo o es el impulso que te lleva a dormir. Como por ejemplo, el hambre es el impulso que te lleva a comer, por decirlo así, para ilustrarlo así. Cada uno de los elementos relacionados a las necesidades básicas o necesidades fundamentales tienen un impulso detrás, un impulso subyacente, que es el que conduce a la satisfacción de esa necesidad. Entonces, eso es lo que pasa con el morbo. El morbo es el impulso que permite la satisfacción de la necesidad fundamental relacionada a la sexualidad. Sin embargo, cuando nosotros lo vemos como eso que promueve el deseo, que promueve el imaginario erótico, que lo hace dentro de un contexto de pareja, porque estoy hablando del contexto de pareja y es bueno señalarlo. Cuando hablamos de morbo en contexto de pareja, pues estamos dándole una connotación positiva al morbo. Sin embargo, cuando hablamos de morbo fuera del contexto de pareja, estamos diciendo que podría ser dañino para las personas involucradas. Cuando yo tengo una pareja y estoy experimentando sentimientos de morbo o sensación de morbo, el impulso morboso por otra persona fuera de mi relación de pareja, es evidente que por regla natural o por ley natural yo voy a estar causándole daño a la persona con la que estoy compartiendo la relación de pareja si no controlo de manera racional el impulso morboso. Entonces, cuando el impulso morboso es dañino, cuando transgrede los límites o cuando involucra perversión y daño tanto a la persona morbosa como al objeto de morbo. Okay. Tocaste un punto muy interesante, hablaste de límites. ¿Podemos hablar de límites de morbosidad a la hora que estamos hablando de esa relación de pareja perfecta? Así es. Cuando hablamos de límites de morbosidad, estamos involucrando tres elementos que son fundamentales. El primero es la innegociabilidad. Cuando mis estímulos morbosos no pueden llegar a una negociación con la pareja, por ejemplo, cuando yo tengo una fantasía sexual que me genera morbo, pero mi pareja no quiere, cuando yo tengo la intención de hacer un trío, por ejemplo, del sexo anal, o que me atrae muchísimo hacerlo en un lugar público, o hacerlo en un río, o ir a la playa y hacerlo en la arena, todas esas cosas que promueven el imaginario erótico y promueven la fantasía sexual en la pareja, excelente, yo puedo tenerlo, pero si la otra persona no llega a un acuerdo conmigo de poder concretizar esa fantasía generada por que me genera ese morbo, entonces
tengo que llegar al límite. Otra cosa es cuando solamente es uno, y eso se mezcla con lo que acabo de decir anteriormente, cuando solamente es uno de los miembros de la pareja que siente el morbo, pero el otro no, la otra persona es una persona completamente inhibida, porque tiene creencias religiosas, por su historia, por sus diferencias individuales. Es una persona inhibida a nivel sexual, no genera morbo porque lo tiene completamente desplazado de su sistema, entiende la sexualidad como un recurso de reproducción y no como un recurso para tener placer individual. Entonces ahí entramos a lo que se podría llamar la utilización de la pareja como una cosa. Yo quiero ejercer mi morbosidad contigo, pero tú no quieres porque a ti no te interesa. Yo quiero que tú te sientas obligada porque se supone, u obligado, porque se supone que tú tienes que cumplirme como pareja, pero entonces lo que tú me generas a mí es una sensación de desvalorización, como si tú estuvieras usándome como un instrumento para tú lograr lo que tú quieres y me deshumanizas. Entonces eso me trae sentimiento de daño y daña la relación. Entonces ahí debe haber un límite. Y el tercer elemento es cuando la morbosidad trae perversión, como por ejemplo algunas conductas sexuales o algunos trastornos sexuales como la pedofilia y todos esos elementos que traen daño porque dañan a otros. Entonces ahí debe encontrar la morbosidad el límite. Y ahí hablamos de morbosidad dañina. Te tengo una pregunta aquí de las redes sociales y dice el siguiente. La influencia que existe entre la activación del deseo erótico y el morbo, ¿cómo influyen? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Todas las personas tienen una forma diferente de activar su deseo erótico, dependiendo, como decía hace unos minutitos, de su historia, dependiendo de sus rasgos de personalidad, dependiendo de su perspectiva con respecto a la sexualidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando unimos el morbo con la activación del deseo erótico? Estamos hablando de dos cosas que se complementan. ¿Por qué? Porque cuando yo siento morbo, cuando yo estoy experimentando esa morbosidad, yo estoy alimentando una fantasía sexual, porque la mayoría de las personas entiende que las fantasías sexuales son esas ideas irrealizables, son cosas que te generan esa sensación de inalcanzabilidad, que también se suman a tu deseo sexual. Sin embargo, una fantasía puede ser cualquier cosa que a ti te genere una elevación o una activación de tu imaginario erótico, aunque sea algo que tú lo puedas realizar. Y de hecho, lo ideal es que tu fantasía se pueda realizar para que tú puedas entonces continuar dándole sentido a tu vida erótica. Entonces, obviamente, cuando usamos el morbo de una forma adecuada, nosotros podemos traducirlo efectivamente en activación de la vida erótica, del imaginario erótico, porque la imaginación tiene una función elemental, y lo decía Kaplan y lo dijo Master y Johnson, y muchos de los expertos en sexualidad lo han expresado. La imaginación es fundamental a la hora de activar nuestra respuesta sexual y activar nuestro imaginario erótico, porque gran parte, por no decirlo todo, porque creo que si lo dijera todo estaría generalizando y estaría como que encerrándolo mucho, pero la mayor parte de la activación erótica y de la activación de la respuesta sexual fisiológica está localizada en el cerebro. Es porque se activan todos esos centros cerebrales relacionados con el placer. Entonces, eso es lo que tiene una función en la sensación de ganas, de líbido, de deseo sexual. Y muy importante tomarlo en cuenta y asociarlo con el morbo, porque funciona muchísimo a la hora de querer recuperar la libido o activar la respuesta sexual. Wildania, ¿de qué manera nosotros podemos activar esa morbosidad que tú estás explicando en esa relación de pareja pues que tengo? Bueno, es importante, como yo decía hace unos minutos,
reconocer cuáles son las cosas que a nosotros nos dan gusto, reconocer cuáles son las cosas que me generan ese morbo, porque desafortunadamente hay muchas cosas que están en contra de nosotros con respecto a eso. Las creencias religiosas, los tabúes, los mitos relacionados a la sexualidad, la sensación de que la sexualidad debe ser algo que esté oculto, que esté escondido, que eso muchas veces puede trabajar a favor o en contra de la morbosidad, porque ya habíamos dicho en un principio que la palabra morbo o que el sentido más asociado a la sexualidad de la morbosidad es el hecho de sentir, de oler y de interactuar con un elemento que para mí es prohibido o es oculto. Entonces, todo eso es lo que hace incluso que la sexualidad sea tan atrayente para muchas personas, incluso los adolescentes, los adultos emergentes que tienen poco control de sus impulsos o que pueden usar muy poco su racionalidad a la hora de inhibir sus deseos con cualquiera o en cualquier momento, incluyendo en el tema de que ejercen conductas de riesgo muchas veces. Es esa la cuestión de que el entender que la sexualidad es algo malo, es algo oculto, es algo misterioso, nos hace despertar la morbosidad y nos hace pensar a su vez que la morbosidad es mala. Sin embargo, el tener esa capacidad para identificar, para responder a tu pregunta, identificar qué es lo que a mí me atrae, qué es lo que a mí me genera esa sensación de querer buscar la respuesta sexual, porque tenemos eso programado. Hay mucha gente que lo busca de una forma específica y hay otras que lo buscan de otras formas, pero tenemos la programación a buscar el encuentro sexual con los demás, con una persona que nos atrae. Entonces, ¿qué es lo que me atrae? ¿Qué es lo que me genera? Activar ese imaginario sin tener esas rejas alrededor relacionadas a la religión, a la creencia, a los tabúes. Eso va a permitir que podamos darnos la oportunidad de investigar qué está en nuestra cabeza con respecto a la sexualidad, qué es lo que me gusta, si me gusta la pornografía, bien, si me gusta imaginar el acto coital como algo que me llama, qué es lo que a mí me excita en el momento de la relación sexual. Entonces eso puede ser una información que podemos usar para repetirla en situaciones posteriores y así activar incluso en un momento, en un escenario no sexual, activar nuestro imaginario erótico para darle paso al morbo y que eso fluya con toda la respuesta sexual. Exactamente. Wildania, ¿qué ocurre cuando mi pareja no tiene esa reciprocidad conmigo a nivel de lo que es esa morbosidad? ¿Qué inconvenientes entonces puede surgir desde el punto de vista sexual entre nosotros? Bueno, pueden surgir varios inconvenientes. La conducta evitativa es una de ellas, o sea, uno de los inconvenientes que podemos encontrar, evitar la relación sexual, evitar el encuentro sexual, incluso el registro de las conductas contingentes. Por ejemplo, ella ve que él se baña y se acuesta, o él ve que ella lo está buscando, que le está tratando con amabilidad, inmediatamente se imagina que lo que quiere es la relación sexual en algún punto del día. Entonces yo comienzo a tener conductas evitativas, como por ejemplo enojarme por nada, ponerme irritable, inventarme un dolor en el cuerpo, un dolor de cabeza, cualquier tipo de situación que vaya a asegurarme que voy a evitar el encuentro con esa situación que no me gusta, que tiene que ver con la sexualidad y que tiene que ver también con el morbo del otro, porque muchas veces se siente como que es una obligación. Es como, no, porque este es un morboso, todo el tiempo está pensando en eso, o esta mujer no me deja tranquilo, no sé qué fuego es el que tiene. O sea, ese tipo de cosas hace que la persona reaccione de una manera evitativa
También crea dificultades en la relación de pareja, conflictos conyugales, falta de comunicación, falta de conexión emocional, falta de intimidad. Todas esas cosas son muchas veces recursos que usa la pareja de manera inconsciente para evitar encontrarse en el acto sexual o en el túnel que desafortunadamente para la persona lo lleva a satisfacer la morbosidad del otro. Déjame hacerte una pequeña pregunta ahora. ¿Cómo yo puedo determinar que la morbosidad que tiene mi pareja es algo sano, diríamos, ¿verdad? Desde un punto de vista normal, o ya estoy frente a una situación, diríamos, patológica? Bueno, creo que cuando hablamos de patología, hablamos de no acuerdos, porque lo que entendemos en el aspecto sexual es que todo lo que está permitido por la pareja, todo lo que tú quieres hacer y yo quiero hacer, a lo que podamos llegar a entendernos, por decirlo así, o a lo que podamos acordar, yo quiero quizás y tú no, pero podemos llegar a un acuerdo, podemos hacer negociaciones, podemos establecer compromisos. Entonces, eso puede dar paso a la satisfacción de tu necesidad y de mi necesidad. Sin embargo, cuando no existe eso, cuando no existe el acuerdo, cuando no existe la comprensión, cuando no existe la claridad, porque en la mayoría de las relaciones de pareja el aspecto sexual se da por sentado, es como que tú entiendes que yo tengo una necesidad y yo entiendo que tengo que satisfacer esa necesidad o que también tengo, pero no sé cómo expresarla. En el ambiente sexual hay mucho camino por recorrer en lo que respecta a una relación de pareja. La mayoría de las relaciones de pareja no tienen la apertura ni la conexión emocional para poder expresar sus intereses sexuales, para poder hablar de sus inquietudes sexuales. Muchas veces la mujer va a la ginecóloga a contarle qué es lo que le está pasando con la pareja. Los ginecólogos y las ginecólogas a veces se convierten en terapeutas de pareja en el ámbito sexual o terapeutas sexuales en el ámbito de psicoeducación, en el área, porque las parejas, en vez de comentárselo a la persona con la que están compartiendo, lo comparten con alguien más porque no tienen la confianza. Entonces, si no se establece la confianza de comunicar qué es lo que me resulta, qué es lo que me va bien, cuáles son mis sueños, cuáles son mis fantasías, si no se establece eso, cuáles son las cosas que me atraen, cuáles son las cosas que me excitan, cuáles son las cosas que llaman mi atención en el ambiente sexual, si esa confianza no está, entonces es muy poco probable que se puedan establecer negociaciones y entonces, en consecuencia, lo que resulta es una asimetría, una falta de horizontalidad, una sensación de que hay una persona que usa a la otra, que hay una persona que no considera a la otra, que hay otro que, y más con todo esto de que el coitocentrismo es lo que ha reinado por muchísimos años en las relaciones sexuales, pues la mujer se siente como el cubo donde hay que echar la leche, como dice el merengue aquí, o la bachata, se siente como un recipiente donde el otro lo que hace es ir a ensuciarlo, entonces es una desventaja. Y las mujeres efectivamente cargamos con un repertorio sexual, cargamos también con muchísima capacidad de activar el imaginario erótico para poder favorecer nuestro placer y favorecer nuestra libertad en el ámbito sexual. Y no estoy hablando de libertad en el aspecto libertinaje con conductas de riesgo y múltiples parejas, sino estoy hablando de recibir lo que doy o disfrutar de lo que estoy viviendo en la relación sexual, aunque tenga que ver con el morbo, porque lo que pasa es que si yo tengo una pareja, y estoy hablando en femenino porque soy mujer, o sea, no porque tenga algún problema con los hombres, a muchos hombres también les pasa, los pobres hombres son víctimas de la construcción de la masculinidad que no les permite expresar lo que sienten, lo que piensan y lo que les pasa, y cuando tienen muchísima ansiedad, tienen problemas con la erección, problemas con la respuesta sexual, y ellos no saben ni qué es lo que les pasa y se vuelven locos. Pero cuando hablamos de esta asimetría, de esta sumisión y de esta cultura de obediencia que tienen las relaciones de pareja, por muchísimos temas, que yo creo que eso sería el tema de otro programa. La mayoría de las relaciones de pareja tienen un estilo de paternalidad, o sea, la mujer se casa con una figura paterna y el hombre se casa con una figura materna. Entonces, como ese hombre es mi papá, yo tengo que servirle.
y como yo le sirvo, yo lo que me siento es utilizada. Y cuando ese hombre me deja ver que tiene algún tipo de conducta morbosa, entonces yo lo que me siento es como más objeto e instrumento y prefiero decir que no. O sea, yo no entro en eso, me siento usada, así mismo como tú dices, y por eso los acuerdos muchas veces son imposibles de lograr, que sería lo ideal, que se puedan, que se puedan hacer los acuerdos para que cada quien gane. Tú ganas y yo gano en esta situación. Yo cedo un poco y tú cedes otro poco y así entonces las cosas se puede disfrutar, que siempre es posible. Tú has tocado un punto muy interesante, has hablado de la comunicación sexual. Desde tu punto de vista, Wildania, ¿cuál es la importancia de yo poder decirle a mi pareja abiertamente dónde me gusta, cómo me siento, qué quiero, qué no quiero, por qué quiero? ¿Cuál es la importancia de ese punto? Fundamental, la importancia es fundamental, porque la otra persona en su individualidad no puede pretender que su pareja le decodifique todos los Adivina. rincones de su mente, todos sus deseos, porque obviamente hemos crecido en entornos diferentes, tenemos historias diferentes, tenemos incluso códigos mentales completamente diferentes y yo no puedo entender que la generalidad, que lamentablemente lo que hablan la mayoría de los expertos en sexualidad es que aprendemos a ser seres sexuados de una forma completamente irreal con la pornografía. Y yo he leído por ahí un post que me encantó que dice que aprender de sexualidad con pornografía es como aprender a conducir en un auto de Fórmula 1. O sea, no hay forma en la que tú puedas establecer tus conocimientos de una forma en la que lo puedas llevar a cabo, lo puedas practicar productivamente, si tú aprendes de una manera errada. Entonces, necesitamos que la gente se abra en esos aspectos, necesitamos que la gente pueda entender que si con la persona con la que está compartiendo no es una persona receptiva, no es una persona con la que yo puedo establecer intimidad, que no solamente es vamos a la cama y terminamos este asunto, sino que una persona con la que yo pueda recibir esa apertura de que puedo decirte lo que sea, de que puedo ser transparente, de que puedo expresarme con respecto a mi sexualidad, porque la diferencia que hay entre dos mejores amigos y una relación de pareja es que hay sexo. Entonces, se supone que si yo tengo una relación de pareja con alguien en la que disfruto o quiero disfrutar de una relación sexual saludable, que involucre fantasías sexuales, que involucre morbo, que involucre apertura, que involucre la aventura, que involucre la innovación, tiene que ser una persona con la que yo sienta que tengo intimidad. Y hablando de intimidad emocional, porque la mayoría de la gente escucha intimidad y cree que es intimidad sexual nada más, que es quitarme la ropa, que es una gente a la que yo no le tengo vergüenza de quitarme la ropa frente a ella, pero no se trata solamente de ¿Qué eso. tú quieres decir cuando tocas ese punto, intimidad emocional? La capacidad de tener intimidad emocional con otro es esa capacidad de desnudarse emocionalmente con el otro, de saber que tú puedes expresar tus emociones, expresar los pensamientos, expresar tus juicios, expresar tus ideas, tus creencias, tus preferencias, tus elecciones frente a esa persona y que vas a recibir la receptividad de la otra persona, que la otra persona te va a entender, que la otra persona te va a escuchar, te va a acompañar, sea lo que sea que tú estás sintiendo o experimentando en el momento. Entonces, eso es intimidad emocional. Y una relación de pareja que no cultiva la intimidad emocional, lamentablemente, la pasa muy mal. Sufren muchísimo. Entonces yo recientemente, lo había escuchado antes, pero lo escuché hace unos días de un gran maestro que tuve en la universidad que se llama Jorge Morillo, que él decía
que nosotros los dominicanos tenemos una cultura que se nos enseña a ser familia. Nosotros somos expertos siendo familia, siendo cuidadores, cuidando a nuestros viejitos, haciéndonos cargo del tío que está enfermo. Si hay alguien de la familia que está interno, yo voy. O sea, nosotros tenemos una cultura de familia excelente, pero no sabemos cómo ser pareja. No tenemos una cultura de pareja. Entonces, como no tenemos una cultura de pareja, desde que nos casamos o entramos en pareja, pensamos que nuestra pareja es nuestra familia y lo que hacemos es cuidar, dar, entregar y nos olvidamos de la diversión. Yo lo estoy compartiendo, obviamente ya le di los créditos, yo sé que fue Jorge Borillo que lo dijo, pero yo entiendo que esto tiene que saberlo todo el mundo. Si tú tienes una relación de pareja en la que tú no tienes intimidad emocional, no tienes un proyecto en común y no te puedes divertir con la persona, ya sea en la cama, en el río, en la playa, en la cocina, en la sala, en el cine, en el parque, donde tú estés, si no te puedes divertir con esa persona, revisa qué tienes, revisa cómo te sientes, porque a veces también nos acostumbramos muchísimo a estar mal y pensar que así está todo el mundo, que así debe de ser y que vamos a darle para allá, porque ¿qué voy a hacer? Para un malo por conocer, mejor un malo conocido, dice la mayoría de la gente, y sufren muchísimo, debilitan su calidad de vida, su calidad de satisfacción sexual y mueren. Están caminando por el mundo, tienen trabajo, tienen rutinas, pero realmente son personas zombies, están muertas. Muerte estando vivos. Así es. Wildania, déjame hacerte una pregunta ahora. ¿Debo de ser egoísta con mi orgasmo? Por supuesto, totalmente. Totalmente. Esa es la garantía de el orgasmo femenino. Esa es la garantía. Si no eres egoísta y no tienes la capacidad de abandonarte al placer, es muy probable que comiences a tener o que hayas tenido dificultades en el orgasmo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser egoísta en el orgasmo? Porque el orgasmo se trata de mí. El orgasmo yo no puedo entender que se lo estoy entregando a la otra persona para satisfacerla, porque me voy a morir en el intento, voy a estar tan en control de lo que tengo que hacer para lograrlo que se me va a dificultar abandonarme al placer. El orgasmo tiene un mecanismo natural. El orgasmo tiene un mecanismo natural. Todas las personas tendrían o deberían tener la capacidad para llegar a un orgasmo, porque eso es parte de nuestra fisiología. Lo que pasa es que obviamente hay mecanismos o hay situaciones psicógenas y muchas veces orgánicas, físicas, que debilitan o inhiben la capacidad orgásmica de la mujer, que de hecho esta es una disfunción sexual que es una de las principales en la respuesta sexual femenina. Pero sí, necesitamos ser egoístas, necesitamos serlo. Y todas las mujeres que me están escuchando tienen que aceptar eso. Hay que ser egoístas y muchas veces el egoísmo tiene que ver con mi propio trabajo a la hora de querer llegar a un orgasmo, porque si yo como mujer soy una persona que mi orgasmo es específicamente clitorideo, pues yo tengo que saber que tengo que buscar la forma de que el clítoris tenga estimulación a la hora de estar en la relación sexual para lograr el orgasmo. Entonces, si necesito que la estimulación provenga de mí misma, pues lo hago yo misma. Yo no tengo que sentir que la otra persona me está observando, me está juzgando, me está mirando, que es lo que mayormente pasa, que estoy controlando cómo me siento, que estoy controlando lo que está pasando, que estoy observándome en la situación sexual. Eso debilita e inhibe la satisfacción y la probabilidad de obtener un buen orgasmo. Entonces, la respuesta es sí. Y todas las palabras que dije después, que hablo muchísimo. No, excelente, excelente. Wildania, dame el consejo final sobre este tema tan interesante. Excelente. Pues, ¿qué podría decir que ya no haya dicho durante el desarrollo del tema? Creo que hay que detectar en qué medida nuestra morbosidad está actuando a nuestro favor. Es lo ideal que la morbosidad pueda actuar a nuestro favor, que pueda actuar en favor de la permanencia y de la nutrición de mi relación sexual o de nuestra relación sexual, que la podamos usar, que muchas veces quizás la persona que tenemos al lado es una a la que hemos tenido por muchísimos años y que ya no hay novedad y que ya no me despierta
eso que pasaba al principio, pero sí ya está comprobado que las relaciones de pareja que trabajan en su nutrición y en su permanencia, que trabajan en la innovación, que activan su morbosidad, que se ríen, que se dicen cosas. Señores, una pareja que tiene 20 años junta y que se mira, y ayer yo estaba viendo una foto, eso me encantó, de Lola Vendetta, que ella decía, Lola Vendetta es una española muy famosa. Ella decía que a ella le encanta ver las parejas que son viejitos ya como de 40, 50, bueno, de 40 a 50 no son viejitos, pero ya son personas maduras que tienen 20, 30, 40 años juntos y que se dicen cosas. Yo estoy loco por llegar a la casa para quitarte esa ropa, por ejemplo. Cuando lleguemos a la casa, prepárate, no me hago oficio, no te me vayas para la cocina, o si tú quieres fríeme un plátano, que te espero allí, que ese tipo de cosas que uno se decía desde el principio, que ya no se dice, son las que despiertan la morbosidad. Yo quiero que tú me lo pides, yo quiero hacerte tal cosa, un mensaje que sea revelador o alguna foto, alguna sesión de foto erótica y te la envío, y ese tipo de cosas que se van haciendo son las que van despertando la morbosidad, y eso se acepta y es bienvenido y funciona muchísimo. Entonces esa es la recomendación final. Si usted siente que su respuesta sexual está inhibida, si usted siente que ya no tiene deseos, y si usted puede evaluar, porque también hay que aclararlo, si puede evaluar que no es con una causa orgánica, que no está pasando por una enfermedad, que no es algo físico que lo está limitando, o que no es un trastorno o una disfunción sexual per se, que si no es, si es eso, pues entonces usted necesita otro tipo de atención, no con usted pensarlo, quererlo, hacer 2 o 3 técnicas le va a funcionar y va a solucionarlo, sino que si se da cuenta de que es algo situacional, quizás un poco de estrés, o quizás el tiempo en la relación, o quizás un problema en el trabajo, o quizás la pandemia, cualquier cosa, usted puede poner en práctica alguna de estas cosas que hemos hablado aquí y encontrar algún tipo de resultado que le haga satisfacer más su vida sexual. Y como decía ya, una palabra final que me encanta de mi maestro Ramón Emilio Almanzar: hagan el amor y no la guerra, sean felices. Ay, ¿cómo es? Dímelo de nuevo. Hagan el amor y no la guerra. El amor y no la guerra. Exactamente. Las relaciones sexuales favorecen muchísimo a los seres humanos. Vitalidad, energía, dinamismo, sistema inmunológico más fuerte. Son muchísimas cosas que tenemos como beneficio, aparte de que podemos procrear. O sea que es algo bueno, y yo sé que todo lo bueno viene de Dios. Así que si podemos alimentarla con un poco de morbo, bienvenido sea. Enhorabuena. Números y redes sociales, amor. Excelente, estoy en Instagram como Wildania Peralta 1, en Facebook Wildania Peralta, y mis números de contacto es el 829-421-4477, y en Neurovida, que ahí estoy trabajando en la consulta, el 809-584 1373, se me olvida el número, 809-584-1373 en Neurovida. Mi número de teléfono 809-829-421-4477, redes sociales Wildania Peralta 1 en Instagram, y en Facebook Wildania Peralta. Bueno, Wildania, muy agradecida por tantas informaciones tan interesantes del mundo de la sexualidad, y reiterarte que las puertas de nuestro programa Somos Controversias a tu orden, a tus órdenes siempre. Muchas gracias, el sentimiento es recíproco, gracias por la oportunidad y siempre a la orden. Gracias, mi amor. Bueno, señores, vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos en breve con la segunda parte del programa correspondiente al día de hoy sobre artes plásticas.
Bueno, señores, continuamos con el programa en su segunda parte y hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Nos vamos al mundo de las artes plásticas y tenemos un invitado muy especial para nosotros. Me refiero a Eliosnet Vidal. Él es profesor, publicista y director de artes plásticas de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y el día de hoy vamos a tratar con Eliosnet unos puntos muy interesantes relacionados también a esto que es, hablemos de artes plásticas en cuarentena. Buenas tardes, Eliosnet Vidal, bienvenido al programa Somos Controversia, Salud y mucho más. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos totalmente complacidos. Muy buenas tardes. Sí, quiero saber, Eliosnet, ¿qué tiempo usted tiene como director de la Escuela de Artes Plásticas y como profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Muy bien, como profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el área de plástica, ya tengo 22 años impartiendo docencia. Como director, ingresé ahora en el periodo 2018 hasta el 2022. Exactamente. Cuando hablamos de este término, artes plásticas, ¿a qué nos referimos, Eliosnet? Es una pregunta sumamente interesante porque con los años me he dado cuenta que muy poca gente maneja el término de las artes plásticas. Y cada vez que hablamos de artes plásticas, incluso dentro de un conglomerado de personas que se supone que debe de dominar el tema, no es así. Casi siempre tenemos que mencionar la palabra pintura o tenemos que decir escultura. Pero artes plásticas no es más que aquellas artes que utilizan materiales moldeables, materiales transformables, que son capaces de convertirse en una obra de arte. Por ejemplo, yo cojo un poco de barro, lo moldeo, le doy forma y se convierte en una obra de arte. Eso es simple y llanamente las artes plásticas. Elementos moldeables, transformables, que uno le da una forma X, ya sea real o sea imaginaria, y la puede transformar en una obra de arte. Desde el punto de vista de nuestro país, licenciado Eliosnet, la República Dominicana, ¿cómo usted ve el desarrollo de las artes plásticas en nuestro país? Las artes plásticas en la República Dominicana en los últimos años se ha desarrollado de una manera increíble. Artistas que han dejado su legado, como el caso de Guillo Pérez, Cándido Vidó, Elsa Núñez, que todavía vive, Amá Berlin, y por no mencionar otros que anteceden a estos, han ido trillando el camino para que la República Dominicana hoy cuente con unas artes visuales que comprenden también las artes plásticas, con una base sólida, en la cual vemos un futuro bastante promisorio, un futuro bastante esperanzador dentro del marco de las artes. Exactamente. ¿En qué consiste este término? Hablemos de artes plásticas en cuarentena. ¿De dónde surge esto? ¿Cuáles los objetivos de esto, licenciado? Sí, cómo no. Arte en Cuarentena es un concurso que se en todo este tiempo que hemos estado producto del COVID-19, donde pensaba yo, ¿y cómo podemos expresar todo lo que está aconteciendo, todo lo que está ocurriendo? Y me llegó a la mente realizar un concurso de dibujo y titularlo
Arte en Cuarentena. El objetivo principal era ver cómo los jóvenes, porque el concurso se hizo pensando en los jóvenes de 16 a 25 años, cómo esta clase social, cómo esta clase joven podía expresar lo que estaba viviendo y qué mejor que hacerlo a través del arte, a través del dibujo. ¿Y cuántos participantes? ¿Cuáles eran los premios? ¿Cuándo terminó el concurso? El llamado del concurso se hizo y el llamado tuvo aproximadamente un mes. Sin embargo, a pesar de tan poco tiempo, tuvimos mucho más de 40 participantes y más de 40 obras, casi 50 obras, de las cuales nos sentimos sumamente orgullosos de estos nuevos jóvenes que están incursionando en el arte porque hicieron trabajos con niveles profesionales. El premio fue un único premio dotado de 10,000 pesos como forma de motivar, de incentivar a estos jóvenes. Bueno, precisamente el que tenemos en pantalla, ese fue el ganador del primer premio. Un joven de 22 años, Rafi Abreu, Sí. Precisamente estudiante de la Facultad de Artes allá en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También tuvimos 5 menciones, trabajos excelentes. Bueno, ese que estamos viendo ahí es de Betecha Bloise, una joven que participó con 16 años, todavía está en tercero de bachillerato, me parece. Y fíjense los niveles compositivos, la calidad de la técnica realizado a lápiz, grafito sobre papel. Es decir, que el talento que tenemos en la República Dominicana en materia de artes plásticas, de artes visuales, es excelente. Sí, estamos observando hermosos dibujos realizados por sus estudiantes y participantes de este hermoso concurso, que es realmente muy importante porque es una manera también de ellos poder expresar en medio de una situación difícil lo que usted dice, el arte. Yo quiero, por favor, licenciado Eliosne, que usted comparta con nosotros qué es el cafecito de plástica. Qué bueno que me mencione el cafecito, porque el cafecito de plástica es una actividad de la Escuela de Artes Plásticas. Para mí es la niña bonita de la escuela. ¿Por qué? El cafecito de plástica es una especie de tertulia donde llevamos artistas plásticos principalmente para que puedan compartir sus experiencias. Y es importante el tipo de experiencia que comparten en el cafecito de plástica, porque no es solamente la vida y obra, la obra del artista, sino su vida, aquellas anécdotas, situaciones que en un momento determinado, incluso en el transcurso de su tiempo de estudiante, la comparten en el cafecito. Es un tiempo, es un momento distendido, es un momento familiar donde compartimos, profesores, estudiantes, aprendemos y conocemos de la vida artística y de la vida personal de cada uno de los invitados. Exactamente. ¿Cuáles personalidades importantes, podemos decir, han estado pues compartiendo en el cafecito? Tengo que puntualizar que el cafecito principalmente se ha enfocado en llevar como invitados a profesores de la misma escuela de plástica para dar a conocer a la sociedad el nivel de profesores que cuenta nuestra escuela de plástica. Por ejemplo, ahí tenemos al maestro Leopoldo Pérez Lepe, un artista plástico de tradición de la República Dominicana, uno de los más importantes de este país. También han pasado artistas como Amable Sterling, profesor, actualmente está vigente en la Escuela de Arte Plástica, uno de los artistas más importantes de la República Dominicana y América Latina. Ahí tenemos a Dionisio de la Paz,
también artista plástico, excelente y profesor de nuestra Facultad de Artes. Hemos tenido invitado también a Norberto Santana, artista plástico reconocido de nuestro país, Julián Amado, Román Castillo, Manuel Trabut. Es decir, que han pasado por el cafecito de plástica profesores, maestros de la plástica. El último cafecito que realizamos lo hicimos con el pintor Ciprián, Mordán Ciprián, que algunos han visto sus esculturas en el Boulevard de la 27, como la escultura titulada A la Familia, en el aeropuerto, en el metro. Es decir, que son artistas de principalía en la República Dominicana. ¿Qué más actividades, licenciado, se realizan también en su área? Sí, nosotros para dar a conocer la escuela tenemos también una actividad sumamente importante que le hemos titulado En la Ruta. En la Ruta es una actividad donde contactamos y también somos invitados por liceos en materia de bachiller en arte, escuelas de arte como la Escuela de Bellas Artes. Estuvimos también, por ejemplo, en Río San Juan, donde hay una escuela sumamente importante de dibujo que se llama ANIART. Es decir, que esa actividad en la ruta la hacemos para sociabilizar con nuevos estudiantes, con nuevos jóvenes que todavía no conocen la escuela de plástica y que son futuros estudiantes de la misma. También tenemos una actividad que se llama Del Taller a la Academia. Es una actividad donde invitamos artistas nacionales e internacionales para que puedan compartir con los estudiantes sus experiencias prácticas dentro del taller. Es decir, que los estudiantes tienen ahí la oportunidad de ver cómo trabajan esos artistas que en un momento determinado de sus vidas han sido inspiración para cada uno de ellos. Exactamente. Licenciado, ¿qué consejo final usted nos da sobre ese punto tan interesante? Y vamos a relacionarnos un poco la arte plástica con lo que es pues, la situación que estamos viviendo de COVID y eso. Muy buena pregunta y me alegro que me la haya formulado, porque el arte en sentido general, pero en este caso específicamente las artes plásticas, es un modo de expresión. El arte expresa el sufrimiento, expresa la alegría, expresa el accionar del ser humano, la vida en sí. Y esta situación que hemos estado viviendo a nivel mundial con el COVID-19, el coronavirus, el arte no ha estado de espalda al mismo. Son muchos los artistas que a través de los distintos medios de expresión que ofrece el arte han podido plasmar, han podido expresar su sentir, sus experiencias desde el punto de vista de cada país, desde el punto de vista de cada situación. Bueno, como hemos visto, por ejemplo, en el concurso, donde cada estudiante expresó su sentir del coronavirus, expresando, por ejemplo, estos nuevos héroes que son los médicos, los policías, enfermeras, los profesores, personas que antes estaban detrás de cámara, sin embargo, con esta situación han tenido una importancia preponderante y han sido plasmadas a través del arte, a través del dibujo. Y en esta oportunidad que tenemos ahora, que se nos ha adelantado la vida, porque yo digo que el coronavirus nos ha adelantado unos años, porque ahora todo el mundo ha tenido que aprender a manejarse de manera virtual, y donde ya no somos, no hay fronteras, sino que somos aldeas globales. El arte no tiene frontera y la expresión de lo que yo siento ya puede ser conocida a través del mundo. Así mismo. Licenciado, números de contacto, redes sociales.
Bien, el número de la Escuela de Artes Plásticas, para aquellos jóvenes que quieren ingresar a estudiar artes plásticas y aquellos que no son tan jóvenes, las puertas están abiertas. El número es 535-8273, extensión 4005. Ahí pueden conseguirnos, o también a través de las redes sociales, en el Instagram, Escuelartes Plásticas. Ese es el Instagram de la Escuela de Artes Plásticas. Estaremos encantados de recibirle por allá. Es una carrera que está en total crecimiento, estamos trabajando para la misma y a veces me pregunto y me preguntan los demás profesionales, pero cada uno que defienda lo suyo. Yo no sé cómo la gente estudia otra cosa que no sea arte. Bueno, licenciada, muy agradecida por tantas informaciones tan importantes relacionadas a lo que es el mundo de las artes plásticas y también pues relacionado a lo que es esta pandemia del COVID-19. Reiterarles que las puertas de nuestro programa están siempre a sus órdenes. Bueno, señores, y Muchísimas gracias. Con todas estas informaciones hemos llegado al final de otra entrega más de su programa con la doctora Controversia, reiterándole que mañana, señores, miren, viernes a las 2:30 de la tarde, tienen una cita con Somos Controversias, Salud y muchas cosas más. Hasta mañana, mis amores. Cuídense mucho. Bye.